Buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis hoy en esta nueva conversación del Plan A. Soy Diego Isabel Lamoneda, el director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, y quiero comenzar agradeciendo a todas las organizaciones aliadas y a todas las personas que ya han firmado ese Plan A, además de a mi equipo, al equipo de NESI, a los voluntarios también y los NESI Local Hubs que están haciendo un trabajo maravilloso para que esto funcione tan bien como está funcionando. Explicaros brevemente qué es eso del Plan A, por si alguna persona todavía no lo sabe. Dada la situación de gran crisis a la que nos enfrentamos, una crisis económica que sabíamos que venía, pero que el coronavirus la cataliza y hace que sea mucho mayor de lo esperado, tanto en España como en otros países. Ojalá desde todos los agentes, los políticos, las empresas, la sociedad civil, seamos capaces de afrontarla, pero por si acaso no todos están a la altura, creemos que es importante que desde la sociedad civil y las empresas nos unamos para crear un plan que realmente sirva para no volver a lo anterior, que había cosas buenas que habrá que mantener y cosas que no eran tan buenas porque ya había cambio climático, ya había desigualdad, sino volver a algo mejor, quizás renacer, que es una palabra que quizá comentemos hoy, qué significa renacer en cuanto a economía. Y para ello tenemos que crear un plan con propuestas concretas, un plan A. La A es la primera letra del abecedario porque no hay alternativa, no hay planeta B y no hay vida B. Tenemos que hacer una economía para la vida y tenemos que hacer que nuestras vidas sean felices y que las vidas de las futuras generaciones tengan la posibilidad también de ser felices en libertad. Dicho esto, tiene tres fases el plan A. La primera ya está lanzada, que es la recogida de firmas para que mucha gente se pueda sumar y apoyar. La segunda es en la que estamos ahora, que es la creación e identificación de propuestas concretas, tanto a través de las webinars que ya hemos iniciado y que estaremos hasta mediados de junio desarrollando, como a través de un formulario, de un Google Forms, al que cualquier persona u organización podéis hacer llegar cualquier propuesta concreta. Veréis que podéis catalogarla por sectores, por temáticas, para que la analicemos y la incorporemos a este plan, que va a ser un conjunto de propuestas de economía de todos los niveles. Dentro, el tercer paso de este proceso, aparte de tener las firmas y las propuestas, queremos hacérselo llegar, en nuestro caso, al Congreso de los Diputados de España. También quien quiera va a ser, por supuesto, todo en abierto, y cualquier otra persona de otro país puede utilizarlo para hacérselo llegar a sus distintos parlamentos o congresos. Y también aquellas propuestas que veamos que son más de ámbito local o regional, se las llevaremos allá donde haga falta. Otras quizás no las tengamos que aplicar, ¿no? Como ciudadano o como consumidor o como empresa. Ese es el proceso. Vamos a crear un plan para presentarlo y para, entre todos, ponerlo en marcha. Y dentro de este proceso de identificación de propuestas tenemos este ciclo de webinars. Hemos abordado temas como liderazgo, como el reinventar el trabajo el pasado lunes, y hoy vamos a tocar un tema clave, que además es transversal a las temáticas que vienen las siguientes semanas relacionadas con banca, finanzas, vivienda, energía, moda, consumo, que es las empresas con propósito. Y en esta conversación, como en todas, ahora voy a presentar a los ponentes. Lo que haremos será una conversación abierta con preguntas que iré lanzando a los invitados de hoy, pero también recopilaré alguna pregunta del público, con lo cual podéis ir pensando qué más queréis que os comenten las personas que voy a presentar. Decir que aparte de participar en el chat, invitadísimos a que compartáis en Twitter con hashtag #PlanA, con hashtag Economía para la Vida, y que, por supuesto, si no habéis firmado, firméis, y que invitéis a todas las personas que conozcáis a que se sumen. Sin más, voy presentando brevemente y os saludo de inicio. María García, ¿qué tal estás? A ver, el micrófono. Bueno, María es la CEO de Innuba, y además también Innuba y María pertenecen a Sanas, una red de empresas que trabajan el triple balance en Madrid y en toda España. ¿Qué tal, María? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Encantado de tenerte aquí. Y a María hace un ratito la he presentado a una persona que ya se han hecho amigos en breve, en cuanto se han conocido, que conecta desde el otro lado del charco, desde Buenos Aires. Mi buen amigo Pedro Tarac. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
Bueno, Pedro, no voy a leer toda su trayectoria, voy a resumir muchísimo. Cofundador de Sistema B, que mucha gente conoce en toda Latinoamérica, aparte de empresario, con empresas como Guayaquil y sobre todo un increíble ser humano que comparte sabiduría ya por donde va con el ejemplo. Y por último, José Luis Casero. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues José Luis es presidente, por una parte, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Ahora hablaremos qué es eso de racionalizar los horarios. Creo que hablaremos un poquito de que la empresa, la conciliación y la empresa y la persona deben ir de la mano, además de presidente del Grupo Tempo y de estar involucrado en otras muchas actividades, porque me decía que va saltando de webinar en webinar, de conversación en conversación, ¿no? Sí, también soy socio de una empresa llamada Humanos en la Oficina, que justamente hoy más que nunca tiene más sentido, porque estamos trabajando la transformación humana, la comunicación en las empresas, pero poniendo el foco en primer lugar a las personas, porque sin personas no hay empresa. Pues vamos a ello. Vamos a hablar de que sin personas no hay empresa. Lanzo la primera pregunta para que me contestéis cada uno en 3-4 minutos vuestra primera visión y a partir de ahí vamos entrando en distintos temas dentro de esta horita que tenemos para compartir. María, quiero empezar por ti. Quiero que me cuentes para qué sirven las empresas, por qué es importante el propósito, por qué le hemos llamado a esta webinar empresas con propósito y qué tipo de empresas necesitamos si queremos salir reforzados de esta crisis. Las 3 preguntas así seguidas. Puedes contestar una, otra o simplemente qué te resuena de lo que acabamos de introducir. Bueno, pues el para qué sirven las empresas, le comentaba a Diego que me parecía una pregunta súper poderosa, porque, claro, una cosa es acompañar, como acompaño con mis socios y mi equipo al propósito de compañías concretas, pero otra cosa es pensar en el para qué transversal, ¿no? ¿Para qué nace una empresa en general, ¿no? Y reflexionando estos días se me ha ocurrido, conectando con mis ancestros, que Pedro me ha invitado a conectar con mis abuelos empresarios, con mi padre, dos para qué así rápidos, ¿no? Del sentido, digamos, más primitivo, ¿no? De para qué nace una empresa. Uno, me gustaría hablar de lo que nosotros denominamos riqueza social colectiva. Una empresa nace para generar riqueza, pero no cualquier riqueza, ¿no? Hackeamos las siglas de responsabilidad social corporativa habituales, le llamamos riqueza social colectiva porque en el fondo es algo que lleva mucho tiempo operando, ¿no? Una empresa, claro que pretende ganar beneficios, claro que pretende tener retorno al negocio, pero ¿por qué no va a poder enriquecer, como nos gusta decir también, a otros colectivos, a otros actores al tiempo que se beneficia, ¿no? Y estos otros actores, dícese colaboradores, dícese Estado, dícese tercer sector, de alguna manera le dan sentido a ese propósito, ¿no? Y por otro lado, otro para qué, que se me ocurría transversal y compartido, y es un deseo que a mí me gustaría mucho que se acuñara como para qué del tejido empresarial, tiene que ver con el concepto de dar servicio, ¿no? Claro, una empresa, y me gusta más la distinción de ponerse al servicio frente a dar servicios, ¿no? Algo que parece muy fácil, pero que si lo pensamos en nuestro individual, nos lleva una vida, ponernos al servicio del mundo, ¿no? Desprendernos un poco de todas esas, digamos, modelos antiguos que tienen que ver con el control empresarial, con la exclusividad, con la territorialidad, con la competitividad, y empezar a hablar de, ¿y si una empresa fuera un catalizador, si una empresa fuera un inspirador para que otros, a través de sus, digamos, contenidos lo completen, ¿no? Eso es un poco ese segundo para qué de dar servicio frente a ofrecer servicio. Me parece un punto de conciencia muy importante para hablar del nuevo modelo empresarial. Y puedo seguir, pero no quiero... Bueno, a ver qué le parece a Pedro lo que has dicho, porque yo me he quedado con esa riqueza social colectiva, me ha gustado mucho el término, ¿no? Ese hackeo a la RSC que hacéis. Pedro, ¿para qué sirven las empresas? ¿Compartes lo que ha dicho María? Totalmente, ¿cómo no compartirlo? En realidad, yo quería vincularlo con el origen. El origen. ¿Por qué nacemos nosotros? ¿Para qué nacemos nosotros? Yo soy argentino y siempre nos hacemos esas preguntas. Así que
Pero ¿para qué nacemos? Si uno va al origen de la palabra empresa, tiene que ver con emprender. Y nace en Babilonia, hace miles de años atrás. ¿Y qué significa emprender en Babilonia? Y luego en Judea. Significa emprender la vida. Pero ¿cómo emprendemos la vida? Emprendemos trayendo nuestra singularidad y regalándosela al mundo. Y de hecho, ya desde la época de Babilonia, existía el diezmo. Es decir, y 10% para la comunidad, para la común unidad. Entonces, si uno piensa el origen mismo de para qué nace un ser humano, esa es la base de para qué existe y nace una empresa. Simplemente que nos tenemos que empezar a parecer más como empresarios a lo que es la condición humana. Parecernos más, ¿no? Y no divorciarnos de nuestra naturaleza. Ahora, al mismo tiempo, en este contexto, queda clarísimo que la manera que nos veníamos organizando, por un lado las empresas con el gran fin de hacer plata, como si fuese el fin, en vez de que sea una herramienta de satisfacción de necesidades colectivas, incluyendo la de los accionistas, y una herramienta de evaluación y progreso, por supuesto, ¿no? Pero básicamente lo que estamos viendo es que las empresas, digamos, son el mayor número de organizaciones humanas con las que contamos. Si seguimos con la idea de que solamente van a hacer plata, nos olvidamos que para qué convivimos todos juntos, que tiene que ver con el bien común colectivo, ¿no? El bien público esa riqueza nos social incluye a colectiva. nosotros. Exactamente, nos incluye a nosotros. No es que, digamos, el bien público las hacen las ONGs o el Estado. El bien común lo hacemos todos, el bien colectivo lo hacemos todos. Siendo que somos el mayor número de organizaciones humanas, también somos el espacio de mayor número de relaciones, por lo tanto de transformación cultural y de transformación de nuestras conductas a través de las empresas, ¿no? Entonces, en este contexto, yo lo que siento que la empresa tiene un fin transformador de la manera que nos hemos organizado. Más allá que las empresas con propósito tienen muchos otros fines, también incluyendo, digamos, los fines personales, ¿no? Los fines espirituales y del sentido de trascendencia, ¿no? Bueno, pues José Luis, ya nos van ubicando qué es el propósito, para qué, el origen de una empresa. Me ha gustado mucho la idea de alinear el para qué venimos a este mundo como personas con para qué queremos empresas y cómo tienen que servir ese bien común que todos los agentes tienen que construir. José Luis, ¿tú cómo lo sientes? ¿Crees que esa humanización en las empresas ha llegado, está llegando, está por llegar? Pues mira, retomando un poco y por ser polemista un poquito, para llevar la contraria, porque como todo hablemos de lo mismo, aquí no vamos a debatir y es ahí donde salen precisamente todos los temas. Mira, yo recuerdo en el siglo pasado, yo trabajaba en jóvenes empresarios aquí en la Comunidad de Madrid, luego pasé a dirigir la promoción económica e industrial en el Ayuntamiento de Madrid, hablaba mucho de empresas, de emprendimiento, hablaba muy bien, la gente me miraba y siempre había alguien en el público que me miraba diciendo, qué bien lo estás contando, pero ya me gustaría a mí que lo hicieras tú. Es decir, no es lo mismo contarlo desde una posición que contarlo y montar una empresa y ser emprendedor desde otra posición. Al final yo creo que me lo creí tanto que en el año 2006 ya, es decir, dejé lo que tenía que hacer y acabé montando la primera de las empresas. Volviendo un poco al discurso de esos tiempos, que me siento un poco culpable también, estoy un poco cansado de ver la frase esta de las empresas como generadores de empleo y de riqueza para el territorio. Esto lo repite mucho en nuestra clase política y es tan cierto antes y ahora que parece obviar una cierta realidad. Es que sí que es cierto que las empresas pueden ser consideradas desde un punto de vista legal sujetos de derecho y con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no son seres vivos. Es decir, por mucho que yo a mis alumnos les trate de trasladar el concepto de que están creando algo distinto, no le están convirtiendo en seres humanos, que es para mí un elemento clave de cualquier realidad y cualquier organización, que por no
por mucho repetirse en las fiestas de Navidad de lo importante que es el capital humano, vosotros trabajadores, no significa que fuese real antes de la época del pre-COVID como a posteriori. De eso estamos hablando. ¿Para qué nacen las empresas? Pues mirad, yo creo que hay un motivo interno, un poco desde un punto de vista práctico, un motivo interno y otro subjetivo del promotor, y puede ser muy variado. Es decir, también uno puede montar porque está harto del trabajo, porque el trabajo está harto de ti, porque estás harto de jefes. Hay muchos motivos, porque eres abogado. Yo me acuerdo que la primera empresa que monté en el año 98 es porque quería ser abogado. Era licenciado en Derecho, se me daba bien, pero no tenía la posibilidad familiar de entrar en un bufete. Al final me lo monté yo mismo y no se me dio nada mal. Pero eso es un motivo, es decir, pero no lo tenemos que confundir con el propósito. Hay muchas razones subjetivas. Y otra cuestión diferente es si todo el mundo está preparado. Si hablamos de empresas con propósito, a mí me gusta mucho la expresión que acuñamos hace años cuando trabajamos con una ONG muy importante en este país, que yo trato de convencerles del emprendimiento responsable. Es decir, tú puedes querer montar un puesto de flores que si no tienes un duro, no lo puedes montar. Es decir, porque es que además los proveedores tampoco te van a crear líneas de crédito porque no te conocen. Es decir, tiene que existir un cierto sustrato económico. Y luego el motivo objetivo, volviendo un poco a lo que decía Pedro, es decir, estoy plenamente de acuerdo, es decir, el motivo objetivo debería ser la rentabilidad, que no significa solamente ganar dinero, indudablemente. Me ha gustado mucho, me ha apuntado aquí lo de la satisfacción de las necesidades colectivas, tanto de los trabajadores como de los socios. Pero en el origen, yo creo que esa primera satisfacción es, lo monto yo como emprendedor o grupo de emprendedores por un motivo subjetivo, tiene que ser rentable, porque si no es rentable estamos hablando de otra cuestión, si no se gana dinero, eso no se puede sostener en ningún caso, con buenas voluntades las cosas no se sostienen, pero también tiene que trascender, porque los objetivos estratégicos del negocio pueden variar cada X tiempo, pero lo que es el propósito e inspiración para el mantenimiento del negocio es otra cosa absolutamente diferente. A mí me gusta mucho siempre la metáfora de, antes que hablabais de esa comparación entre seres humanos y empresas, ¿no? Y tú decías que no es lo mismo, y es verdad, no es lo mismo. A mí me gusta decir que igual que yo necesito respirar cada pocos segundos para vivir, pero no he venido a este planeta a respirar, no es mi fin en la vida, una empresa necesita generar ingresos y beneficio, porque si no muere, pero no es su fin, no es su propósito, ¿no? El generar beneficios. No sé, Pedro, María, José Luis ha abierto varios temas, ¿no? Ha abierto el tema de que hay gente que emprende sin estar preparado, quizá, hay gente que emprende con otros objetivos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tenéis que comentar? A mí me gustaría enganchar este tema. Gracias, José Luis, por polemizar y llevarnos a otro lado. Estos retos son los que nos gustan, los que nos confrontan y venga, aquí lo tenemos. Y me gustaría engancharlo con esa pregunta de, bueno, frente a este contexto o esta tensión entre rentabilidad o atender necesidades urgentes y en ese equilibrio, con el tema del propósito, ¿no? Porque me parece que le da sentido, ¿no? Es decir, a la pregunta, a la reflexión un poco de José Luis, ¿qué papel juega el propósito en todo esto, ¿no? En el inicio, cuando tú te planteas emprender. Y ahí lo conecto también con Pedro y yo, estamos ahí alineados con algo más humanista y más central, y es que el propósito ha estado ahí toda la vida. No es un invento de marketing, no es una moda. El ser humano necesita encontrar un sentido a lo que hace y a cómo lo hace. Las empresas, independientemente de su necesidad de supervivencia económica, también necesitan, porque están hechas por personas, contestar esa pregunta, que el para qué, que no es el por qué, es una pregunta verdaderamente trascendente, con un calado filosófico importante, y que no se contesta desde un relato racional, intelectual, que no se contesta con una mentoría clásica de emprendimiento, sino que tiene que ver con, de alguna manera, bucear o encontrar el archivo profundo de la compañía, ¿no? Lo que llamo un poco el corazón, no lo latente, lo no explícito de la compañía, ¿no? Y ese propósito, evidentemente, nos surge, que muchas veces la gente lo vive así, desde un departamento, en una escucha transversal de todos los colectivos que forman parte de esto, ¿no? Y esto es importante porque, hablando de rentabilidad y enganchando con la reflexión de José Luis, hay 4 buenos motivos, y cuando a mí me preguntan en una compañía, grande o pequeña, ¿por qué tendría yo que
digamos, invertir o cabalgar los próximos 2 años sobre una transformación social empresarial, si me va muy bien, si a mí yo gano beneficios, y por qué el propósito es un primer paso o es de alguna manera un catalizador. Y digamos, hay 4 razones de negocio, claramente de negocio, pero no por eso excluyentes al bien social, que me parecen bastante convincentes para dar sentido al propósito. Uno es poder aprovechar más que nunca los activos que tiene una compañía e incluso despertar nuevas líneas de negocio que hoy por hoy en el día a día no nos atrevemos o no podemos poner consciencia. Este contexto de confinamiento nos ha puesto en evidencia la cantidad de activos que las compañías están mal usando o, digamos, desaprovechando, la cantidad de innovación que no están activando, la cantidad de intraemprendimiento que están desaprovechando y que, en cambio, en una situación de crisis la visibilizamos enseguida. O sea, el COVID ha sido un acelerador impresionante en la implementación de las ODS, en la posibilidad de una alianza a largo plazo, de un modelo plural de actores. Entonces, esa parte de innovación, verdaderamente para mucho directivo y para mucho colaborador, es un para qué, del para qué muy importante. El segundo, algo no menos importante en este contexto, es activar la ilusión, inspirar de alguna manera la esperanza. Y eso tiene que ver con lo que hablaba hace un ratito Pedro de la transformación cultural. Es decir, un propósito ayuda a, de alguna manera, encontrar un para qué más grande en nuestro día a día, ¿no? Tengo unos amigos que me dicen, con la que está cayendo, María, ¿tú te crees que yo voy a volver a mi empresa a vender refrescos con la que está cayendo? Y es, bueno, si tú vives tu empresa como que vende refrescos, evidentemente no. Pero si tú vives tu empresa como una compañía que es un activo al servicio de la sociedad y que además de vender refrescos pone su fuerza logística, sus comerciales, su comunicación para algo más grande, eso cambia. La tercera, digamos, a nivel de negocio muy importante, tiene que ver con establecer una hoja de ruta. Es decir, muchas compañías tienen un montón de ganas de disparar productos y servicios sin un para qué consistente y sostenible en el tiempo, ¿no? Las necesidades de la sociedad te da una hoja de ruta consistente, creíble, que te premia el ciudadano, que resulta infinito y que desde luego retorno al negocio tiene porque estás atendiendo lo importante. Y por último, tiene que ver con una dificultad muy ancestral, y si me está escuchando mi amiga Clara, economista de la Complutense, me va a entender muy bien porque es un dolor de ella, que es cómo se puede generar de forma definitiva, y queremos a través del propósito, una alianza entre, de alguna manera, el Estado, las empresas y los emprendedores de una manera definitiva. El propósito, de alguna manera, a través del lenguaje, y porque el lenguaje, como bien sabéis, construye realidades, no es una frase feliz, sino que hace distinciones que abren mentes. Y cuando empujamos a las compañías a pensar en distinciones como, a partir de ahora y gracias al propósito, no vamos a hablar de consumidores y clientes, vamos a hablar de personas que consumen. Ostras, esto cambia, ¿eh? Mis activos del negocio. O yo no hablo de empleados, hablo de colaboradores. O yo no hablo de marcas con impacto, hablo de compañías con impacto. Claro, este tipo de distinciones semánticas abren un para qué tan amplio que es que diseñan una hoja de ruta en la agenda de un comité de dirección y de un para qué individual en cada colaborador. Cuando estáis hablando, me ha venido en algún momento la imagen, y lo habéis entrelazado bastante bien, pero me ha venido la imagen de, por un lado estamos las personas, por otro lado las empresas, por otro lado los gobiernos, por otro lado las ONGs, cuando realmente, quitando los seres humanos, lo demás son documentos, ¿no? que se crean, ¿no? Unos estatutos de una empresa. Pedro, ¿cómo, al hilo de lo que ha dicho José Luis, de lo que ha dicho María, cómo reconciliamos esa parte entre los valores que tú sientes como persona, los que llevas a tu empresa? Porque es verdad que hay un conflicto, que lo decía José Luis, y el conflicto muchas veces es, sí, yo tengo unos valores, pero cuando voy a la empresa o soy muy rígido o me focalizo mucho en los ingresos y más en tiempo de crisis, o igual la empresa desaparece. ¿Cómo reconciliamos eso? Y también uno con una pregunta para que luego vayáis pensando los demás, que es, ¿cómo creamos líderes? La semana pasada hablábamos de liderazgo.
y no hablo de líder empresario, ¿vale? Porque antes he explicado muy bien Pedro dónde viene la palabra empresa y emprendimiento, y puede ser un emprendedor, un funcionario público o cualquier persona, deberíamos ser emprendedores, ¿no? Emprender cosas. ¿Cómo podemos generar líderes con propósito y transformadores y no simplemente gente que monta una empresa, gana mucho dinero a costa de los demás y ya está? Que bueno, pues está muy bien, pero no genera nada en el bien común. Pedro, a ver, Bueno, contestar. qué lindo esto, ¿no? Con José Luis, yo le agregaría que en vez de pensar en el O, yo pensaría en el I, siempre en el I, construyendo a partir de lo construido. Y entonces, obvio que vamos a necesitar incluir el beneficio o el lucro como una variable. Ahora, ¿dónde ubicamos el lucro? Frente al propósito existencial de los seres humanos, ¿no? Siempre estamos pensando en eso. Primero de todo, ¿para qué nacimos? A propósito, a todos los que tengan hijos chicos, compartan la pregunta ¿para qué? ¿Para qué de todo? La pregunta ¿para qué es la que menos se formula en todo el proceso educativo de las personas? Por eso cuando ahora necesitamos preguntarnos las empresas ¿para qué están las empresas? Somos tan huérfanos de respuestas. Pero vale para todo. ¿Para qué el Estado? ¿Para qué izquierda y derecha? ¿Para qué? Si estamos viviendo el proyecto humano en la Tierra, ¿no? Entonces, yo reubicaría el lucro frente al propósito. Es decir, el sentido máximo de una empresa es crear ese valor singular, que es integral, porque nadie, cuando uno se escucha a sí mismo, como empresario o como un consejo directivo, cuando uno se pone en silencio y respira y se ubica, uno sabe qué significa hacer el bien. Y no es el bien solamente para nosotros. Yo soy empresario y también soy promotor de sistemas nuevos económicos y de nuevos tipos de empresas, las B Corps, como le llaman ustedes en España, ¿no? Entre otras empresas de alto impacto y alto triple impacto también. Ahora, ¿qué es lo que nos conecta, digamos, a todo ser humano, en la creación de valor? Con tres elementos que me han encantado los tuyos, María. Yo lo conecto a la complicidad humana para el bien. Todos sabemos que podemos sacar nuestras luces o sacar nuestras sombras. Ser más yo, o empezar el camino del yo nosotros. Y también el camino del yo tierra. Es decir, incorporar todas las dimensiones de la realidad en el yo y reflejarlas en nuestras formas organizacionales. ¿Qué vemos? Que en esa complicidad hay tres elementos. Una, nos tenemos que emocionar. Una empresa debe conmover. Si no conmueve, es una empresa que aburre y que no va a tener cómplices positivos. Dos, una empresa debe construir comunidad. ¿Comunidad con qué? Con todos aquellos grupos con los que se relacionan. No pasa a ser ONG por crear comunidad, sino con los proveedores, con los clientes, conectar a los clientes con los proveedores, con los inversores, con los accionistas, con los colaboradores. Tiene que construir común unidad, al igual que la vida en la Tierra. Se tiene que parecer a la vida en la Tierra. Y en tercer lugar, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, el propósito, debe permitir la trascendencia. Es decir, debe construir legado. Legado que hace que uno diga, ¿cómo quisiéramos que seamos vistos de aquí a 200 años? ¿Qué habremos construido como huella para aquellos que no conocemos? ¿Y por qué digo aquellos que no conocemos?
Porque no son las personas que amamos, no son las personas que podemos ver y decir, los queremos, y solamente protegemos a los que queremos, sino pensamos en aquellos que todavía no llegaron. Y no solamente seres humanos, sino seres vivos. Porque si reconocemos que el centro nuestro es la vida en su conjunto, y no solo el Homo sapiens, entonces hay tantas mejores posibilidades para prevenir estas emergencias globales. Porque entonces la empresa tiene la posibilidad de aportar desde cada uno de los actos de comercio en el mercado, aportar para todas las dimensiones de la humanidad en la Tierra. Y partiendo de eso, mi propuesta es recuperar el sentido original del mercado, que es el mismo sentido del mercado griego que el mercado de los pueblos indígenas. El sentido no significa los niveles de complejidad de esas épocas o de los mercados indígenas. Pero el mercado es el espacio más virtuoso de encuentro en paz, porque nos encontramos no desde las ideologías que nos separan, no nos encontramos desde el lenguaje y de la semántica, sino nos encontramos desde el intercambio, y el intercambio de valor. Entonces, por eso para mí la importancia de recuperar el sentido profundo de mercado, donde también está el Estado, donde también están las ONGs, donde obviamente estamos las empresas, y están los consumidores, y están los inversores, estamos todos los actores de mercado. Bueno, ahora quiero que intentemos aterrizar todo esto en cosas concretas. Sé que es muy difícil, porque todo lo que estoy diciendo es súper interesante. Y quiero aterrizar en algo muy al hilo del coronavirus. El coronavirus ha hecho que muchas empresas tengan que cambiar, como creo que antes decía María, su forma de hacer en cada día. Hay gente que está trabajando en casa, que no sé si es lo mismo que teletrabajar o tiene algo que ver con esa racionalización de horarios que defendéis vosotros también, José Luis. ¿Qué cambios positivos o qué avisos nos ha dado el coronavirus que deberíamos aplicar desde ya o intentar aplicar en nuestras empresas, José Luis, para que quizá en ese legado al futuro hayamos cambiado algo a partir de este aprendizaje de sufrimiento que ha traído el coronavirus? ¿Qué cambios concretos? Los tres, pero si quieres, José Luis, empezar. Yo creo que tenemos que aterrizar las cosas a una realidad. La realidad es más dura de lo que parece. Es decir, hay un antes, un durante, que estamos ahora mismo viviendo, y va a haber un después. No podemos olvidar que antes vivíamos con unas previsiones económicas, inicio de año, enero, X, positivas, y ahora todo se ha ido al traste, y mejor no decir las cifras, aunque todos intuimos el gran batacazo que vivimos y que vive mucha gente. Ya no estamos hablando de empresas con propósito, es que se nos olvida que hay muchísima gente en este país en ERTE, muchísima gente que está fuera del mercado laboral y que va a estar fuera del mercado laboral. Hay muchísima gente pasando hambre también. Es decir, eso no lo podemos olvidar. Ese es un propósito vital en cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de gobierno. Si olvidamos esa realidad, vivimos un poco con una ficción. Es decir, muchas empresas, el valor, un poco cogiendo lo que decía Pedro, yo sumo valor singular, pero cobertura de una necesidad. Esto es sota, caballo y rey. Si tú tienes un valor que no cubre ninguna necesidad en el mercado, no estás en el mercado. Adiós, empresa. Es decir, la necesidad puede ser muy variada. Y lo que ha venido esta crisis a poner encima de la mesa es una reconfiguración de todas las necesidades. Lo que antes era importante, ahora no es importante. Lo que antes se desdeñaba, decir, bueno, limpieza, distribuidores, los conductores, ahora parece que son puestos sobre un valor por encima de otras cuestiones. Con lo cual hay un momento de reinvención. Y odio la palabra re, es decir, pero reinvención, reinicio, reconstrucción de los modelos socioeconómicos en términos generales. Porque no se trata ahora mismo, a lo mejor estamos haciendo ahora mismo un encuentro en físico, ahora estamos online, todo el mundo está online. Es decir, si no estás online, no estás en la onda. Ya es otra situación absolutamente diferenciada. Y las empresas que estaban antes, muchas no van a estar en el medio plazo, muchas no están en el corto plazo, y las que estén pensando en el medio y largo plazo
tendrán que hacer o dejar de cometer. Yo le tengo ahí un listado de los 10 grandes errores que no debe cumplir una empresa en esta situación de crisis, como esta que estamos viendo. 10 errores que deberíamos luego, si puedo, os lo tecleo, es un artículo que va a salir en un medio de comunicación, pero por lo menos los 10 puntos que los tengáis, que considero clave y fundamental desde un punto de vista práctico, desde analizar la previsión de tesorería, gastos, no tener en cuenta temas los proyectos a corto plazo. Los proyectos a corto plazo de inversión han saltado por los aires. Es decir, no tienen ningún sentido. No significa olvidarlos, evidentemente, porque la situación espero que se vaya reconduciendo y reconduciendo hacia donde queremos, es decir, hacia empresas diferentes en donde el valor de las personas ocupe el lugar que se merece, más allá de un mercado genérico. Pero las personas, Pedro, coincidirás conmigo, tienen necesidades, es decir, puede haber una empresa que esté enamorada. Uno de los errores clásicos del emprendedor es enamorarte de tu propia idea. Es decir, oye, que alguien no venga y te diga, y me ha pasado a mí como asesor de empresa, decirle, chico, no puedes montar una residencia de ancianos con 20.000 euros para que tu madre, que es auxiliar administrativa, tenga un trabajo. Es decir, alguien tiene que decírselo. Porque hablar de emprender, montar empresas, está muy bien, pero es que no todo el mundo está preparado. Es decir, hay una serie de verdades insoslayables que están muy ligadas al propósito de cualquier empresa. Es decir, las tareas diarias, la gestión de personas, de clientes, de proveedores, el cómo se hace, todo esto genera nuestro propósito, nuestro corazón de negocio, que va más allá del producto o servicio. En eso estaremos de acuerdo, pero al final el mercado manda y el mercado puede ser entrenado, pero al final tiene la última palabra. Ese mercado son las personas muchas veces. Sin duda, sin duda. O otras empresas. Y sí que es verdad que cada vez más, una de las preguntas que ya voy tomando del público era cómo los consumidores pueden identificar esas empresas con propósito. Es decir, esa empresa que me satisface una necesidad, pero la satisface de forma coherente con mis valores. Porque una empresa me puede facilitar una camisa, pero quizá me la facilita de una forma que no me gustaría saber cómo se ha hecho. ¿Cómo podemos generar líderes empresariales que realmente pongan el propósito sobre la mesa? Repito la pregunta de aprendizajes del COVID, no sé si digitalización, trabajo en horarios diferentes, en lugares diferentes. ¿Qué más aportáis? Cosas concretas que os imagináis que podamos incluir en el plan. Recuperar la pregunta de cómo generar líderes empresariales, ¿no? Pero antes de hacer un comentario a José Luis, para que no parezca esto como el Congreso, hablando cada uno de nuestra movida, ¿no? Es un debate, además Diego los hace fantásticos y me gustaría. Claro, a mí me llega de José Luis todo el rato como un recordatorio de, ojo, chicos, cuidado con estas cosas, que aquí fuera se pasa hambre, todo esto está muy bien, pero parece un lujo, ¿no? Y a mí me gustaría recordar que las empresas con propósito o las empresas que de alguna manera encargan un proceso de transformación empresarial no son los ricos del asunto. Es decir, no son los que que ahora mismo quieren poner de moda el impacto social como antes la transformación digital, o por lo menos no necesariamente son esos. Y lo voy a enganchar con lo de los líderes, ¿no? Una de las cosas más importantes y más pendientes, particularmente en la empresa española, es algo que cita José Luis, que tiene que ver con escuchar las necesidades de... Ojalá las empresas tuvieran un canal directo, como digo yo, y salieran a la calle, pero no a ver sus productos en los supermercados, no a mapear si se está vendiendo o no, sino a escuchar profundamente lo que a la gente le importa y le interesa. ¿Y por qué esto? Y quiero en eso confrontar una cosa, José Luis. De hecho, María, perdona que te interrumpa, eso igual está un poco conectado con lo que decía antes también José Luis, ¿no? De que realmente esa necesidad enseguida claro, responde ante ella. Exacto, porque es que no es excluyente, más al contrario. Yo que vengo hice consultoría de marca muchos años, acompañé a emprendedores que no puedo estar más de acuerdo contigo, de que cuidado con que deliberadamente hagan una compañía sin atender a necesidades. Hoy hay una oportunidad importantísima de sostenibilidad y retorno económico al negocio, y es volver a mapear las necesidades urgentes, que por cierto eran las de siempre. Lo que pasa es que las empresas ahora se han enterado de la despoblación rural, de la inmigración, de la diversidad. Ya no es un departamento de RSC quien escucha eso, va a ser que es algo que le pasa a tu tía, a tu hermana y a tu consumidor.
Y resulta que enganchar tus activos y tus productos con esas necesidades, lejos de restarte dinero, te las va a amplificar y te va a garantizar un doble, digamos, objetivo. Por un lado, de alguna manera, si quieres, más retorno porque la necesidad es infinita, y por otro lado, muchísima más credibilidad, aplauso y reputación a tus potenciales o actuales clientes. Entonces, esa exclusión yo no la vivo así. Yo vivo que es cabalgar sobre el propósito de riqueza sin excluir el otro, ¿no? Y en cuanto a líderes, quisiera recuperar una cosa que no es nada fácil, que apuntaba Pedro, y que por eso cuando acompañamos en la transformación de líderes, y digo acompañar porque no me creo cambiar ni me creo incitar, sino acompañar, hay una cosa súper importante que además citaba Pedro y que yo lo creo fundamental, que es el modelo yo, tú, nosotros. Es decir, no hay cambio en una compañía si no hay un cambio individual. Es decir, para el cambio individual, cuando los comités de dirección nos preguntan por dónde empiezo, tenemos una mala noticia. Y es que esto no es fácil, ¿vale? O sea, esto no es, me cojo a un coach en 4 sesiones o me cojo a un consultor de marca muy simpático y muy estratégico que me resetee la cabeza y me haga filantrópico. No es esto. Tiene que ver con un cambio profundo. Tiene que ver con un acompañamiento y una transformación personal. Y para eso, lamentablemente, el ser humano, y en eso nos escapan los empresarios, un quiebre vital te puede ayudar. Es decir, un fallecimiento, una separación, un desastre natural, pone conciencia de lo que puedes perder. Yo lo que invito un poco a los líderes es a una formación continua en conciencia personal. Y es una de las propuestas que traigo para... Uy, bueno, se nos cortó ahí, pero bueno, se ha cortado un momentín, María, tu imagen, pero bueno, esa cambio de la conciencia de los líderes. Nos ha quedado clarísima la propuesta. Es esto. Esto es la propuesta. Es la transformación, es decir, frente a gastarnos miles de dineros en formación técnica, en economía circular, en consumo consciente, que todo eso está muy bien, esas temáticas, hay que mixearla con un equipo de humanistas que acompañen a la transformación personal. Y las empresas que no tengan eso, no tendrán líderes que, como dice Pedro, se levantan, ponen silencio y dicen, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Queréis añadir algo sobre esto? Porque a mí me sobran las preguntas y al público también, ¿eh? Pedro, sigue, si querías decir algo. A mí me encantaría conectarme con esto. Ante todo, para mí, cualquiera sea las propuestas que hagan, ya sea para los gobiernos o para las otras empresas, ¿no? Y para el mundo, digamos, del mercado, es que atemos muchas propuestas a los planes de rescate y recuperación. Y para conectarlo con lo que decía José Luis, premiemos y logremos que se premie con los dineros públicos, es decir, de los dineros de nuestros impuestos, premiemos aquellas empresas que incluyen a aquellos más vulnerables, o aquellos que han caído fuera del mercado, o a aquellos que están en la pobreza, premiemos a aquellos que impulsan la equidad en sus empresas. ¿Cómo lo hacemos, Bueno, por ejemplo, hay más de 1.800 empresas que después de la disrupción social en Chile, que se comprometieron a hacer un tope máximo entre el que más gana y el que menos gana, ¿no? De 10 veces. Esa Eso es muy concreto. Es una buena propuesta concreta. Sí, digo, y lo de 10 es por Chile, cada contexto será distinto, ¿no? Pero luego, ¿cuáles son las empresas que se comprometen a contratar, a recontratar a esas empresas? ¿Cómo hacemos para que reconsideren a quienes contratan? ¿A las personas que se cayeron del mercado laboral, o a las personas que nosotros conocemos y que son las mejores capacitadas, ¿no? ¿Cómo priorizamos con los dineros públicos justamente a las empresas que queremos que le hagan bien al mundo? Eso es por un lado. 2, ya que hablamos de la conciencia y la formación, ya hemos aprendido suficientemente que lo técnico no significa ser más persona. Es tener mejores herramientas, sí, pero ser más persona no. Entonces, sembremos por todos nuestros territorios, desde la escuela primaria hasta todos los centros de formación empresarial, gubernamental, de ONGs, centros de jubilados y pensionados, en las parroquias, sembremos
el programa o el aprendizaje del emprendedurismo a aprender a emprender para el mundo y no solamente para uno. Es decir, programas de aprendizaje de emprendedurismo que no sean solo para uno. Bueno, yo aquí me quedo Sembremos eso por todos lados. Yo aquí me quedo con esta propuesta, Pedro, porque al final el dinero público no debería de ir para formar técnicamente a personas que el único propósito que tienen es ser el siguiente rico de la lista Forbes, es decir, pero sí que podría ir dinero público en todos los niveles, ¿no? El educativo, la universidad, las escuelas de negocio que tienen financiación pública, todos los niveles, las empresas que siguen formándose, hacia formar en ese humanismo y en esas capacidades también, por supuesto, pero que realmente contribuyan más al mundo de las empresas. Esa sería una propuesta clara, ¿no? Claro, y quisiera agregar, no solamente para el mundo, sino para la Tierra. Necesitamos combinar el aprendizaje en el emprendedurismo y hacer empresa, que da lo mismo si uno es dueño o es parte, con el conocimiento de las ciencias de la vida, ¿no? Que nacen desde la ecología. Pero necesitamos entender cómo funcionamos adentro de la Tierra e incorporar las reglas y las necesidades de la Tierra a la manera que diseñamos nuestras empresas y sus relaciones. Aprender de la naturaleza. Tal cual. Y liderazgo. Voy pasando más temas, que nos queda poquito tiempo. Perdón. Si os parece. No sé si querés que... Como sí, quieran. O termina de decir lo que vas a decir, Pedro. No, la fuente más poderosa de desarrollo de liderazgo para el mundo sigue siendo el mundo de las empresas, pero requieren cambiar su sentido para permitir a los empresarios sentir, vibrar y resonar y crear valor para la sociedad y para la Tierra. Si miramos qué pocos líderes tenemos globales hoy, 10 empresarios globales que se dedican al mundo y somos más de 7.300 millones de habitantes. Hoy en París, Danone se presenta en la bolsa como empresa de propósito. Hoy pasó eso. ¿Por qué? Porque tienen un super líder que no es solo empresarial, sino es un líder para la sociedad, que se llama Emmanuel Faber. Quiero abrir una pregunta que no me quiero ir sin hacerla, ¿vale? Podéis contestar a la pregunta o ir contestando o aportando en función de lo que habéis venido diciendo. En esta crisis hemos visto que quien ha reaccionado muy bien son las empresas de proximidad, de cercanía. Cuando necesitábamos comida en nuestras casas ha sido la frutera, el pescadero, el que nos lo ha facilitado, nos lo ha traído y era más difícil comprar o conseguirlo a veces de una gran superficie. Hemos vivido los últimos años una concentración y una pérdida de diversidad en muchos sectores, el agroalimentario, el energético, el financiero. La pregunta es, ¿el tamaño importa? ¿Qué tipo de empresas salvamos? A ver, os habéis quedado callados. El tamaño es una pregunta. Siempre importa. Es decir, vamos a ver, yo creo que no se trata, y te voy a retomar también, te voy a contestar, pero también a un panelista que está viendo que hablaba de que las empresas tienen que ser democráticas, es decir, no buscar solamente el beneficio. Para cerrar este tema, yo creo, y en eso estoy de acuerdo con María y con Pedro, que es el momento de sumar. Dejar de poner os y poner is o más. Es decir, no buscar siempre el blanco o negro, sino buscar ese punto intermedio en el que se encuentran al final el valor de las empresas, de los consumidores, de los seres humanos, del planeta, de la Tierra, de muchos factores. Yo creo, decir, por ser honestos y justos, porque al final el que decidió montar la empresa fui yo. Es decir, siempre hay un tema de liderazgo, es decir, el que arranca. Es decir, Fernando, es decir, si la montas tú, pero como digo yo, al final yo con mi equipo debato democráticamente, en ocasiones tengo que asumir un rol de decisor. Esto en ocasiones es también un poco como el ejército. Alguien tiene que tomar una decisión, que si no al final empezamos a debatir y al final no llegamos a ninguna consecuencia. Y respondiendo a la tuya, decir, yo creo que no hay que enfrentar pequeña, mediana empresa, gran empresa. Yo creo sí que es cierto que estamos iniciando una etapa y me da mucho miedo y pavor, y espero que seamos capaces entre todos de cambiarlo, de una etapa de concentración de empresas.
Es decir, no estoy hablando de alianzas estratégicas entre pequeñas y medianas empresas, que también, sino que ese mercado abstracto que estamos hablando, que no está sumado por personas. Este sí que es un mercado, una nube abstracta que parece que nos devora a casi todos. Sí que es cierto que está empezando a absorber determinados segmentos, y me da mucho miedo al final que el segmento de la distribución dependa de una única empresa, me da mucho miedo que el tema aeroportuario dependa de una única empresa. Hay tendencias que espero que seamos capaces de cambiar. La pequeña empresa del comercio de proximidad es clave. Era clave antes, era clave ahora y lo será después. Antes no le ha hecho ni caso los políticos, mucho comercio de proximidad, bla, 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 pero por ejemplo el centro de Madrid se ha despoblado de gente porque no hay comercio y está tomado pues, por determinada tipología de comercios, y espero que ahora sean capaces de adoptar políticas públicas pues, para atraer a ese pequeño comercio que es absolutamente necesario y que no puede competir con los mecanismos y financiaciones de las grandes superficies. Pedro, Yo compro pequeño comercio, tenemos que apoyar en una gran superficie. Hombre, yo imagino, Pedro, que seguro que va a decir que sí, porque en el fondo compartimos una cosa siempre, Pedro y yo, que aprendemos mucho de la naturaleza y sabemos que un ecosistema rico es un ecosistema con mucha diversidad, ¿no? Pero ¿creéis y cómo se puede apoyar ese pequeño comercio o pequeñas empresas? Vale, yo ahí me gustaría hacer María. una distinción, ¿no? Y vuelvo otra vez al propósito, ¿no? A mí no me importa tanto el sector, el ámbito geográfico, el tamaño de una compañía. Y me parece súper importante esto, porque he vivido varias anécdotas de alianzas empresa grande-pequeña estos días, que han sido bien significativas de cara un poco a generar soluciones de impacto social. Entonces, yo lo primero diría, el hecho de que sea local, por desterrar algunas creencias limitantes y prejuicios varios, no garantiza que tenga un propósito de impacto social. O dicho de otra manera, el hecho que sea global no significa que son unos tiburones inconscientes. O lo voy a poner al revés. El hecho de que vengan las mascarillas de un sitio de fuera no significa que son más expertos, fiables y baratas, o el hecho de que venga de adentro no significa que sean más novatos o cutres. Quiero decir con esto que ese binomio local-global, pequeño-grande, izquierda-derecha, empresa-estado, o sea, yo creo que... No es una O, es una I. Claro, yo creo que ya. Es que, quiero decir, es que es hablando de llevar esto arriba a lo político, tenemos que ser ejemplo de la I. Es decir, lo global sí y lo local también, lo pequeño y lo grande, y todos juntos, como decía Pedro. Y sobre todo, compartiendo esa conexión y ese para qué con sentido. Porque si no hablamos de empresas y de emprendimiento en general. Y yo creo que este marco de lo que estamos hablando es de juntar, de crear ecosistemas con gente que compartimos un para qué trascendente. Hombre, los que no están en esa sopa, evidentemente, tendrán otras motivaciones. Pero en este sentido, hablando de economía para la vida, creo que es súper importante ayudar a la fusión y a la unión de actores independientemente de su color, tamaño, recorrido, ubicación. Me parece un ejemplo esto. Una vez más, el I. Pedro, ¿querías comentar algo? Porque ya voy a pasar a la última pregunta. Sí, dale. Como quieras. Bueno, yo nací global. Yo creo que con todos ustedes nacimos en este globo. Por lo tanto, nacemos globales, ¿no? Pero yo vivo local, ¿no? Entonces, yo vivo las dos dimensiones y todo lo que hay entre medio. Ahora, si nacemos globales, pero con la idea de llevar nuestro propósito de existencia para el bien común, para la sociedad y el planeta, entonces no hay ningún problema, y lo local lo mismo. Ideas concretas. Promover la cantidad infinita de, no sé cómo lo dicen en España, los marketplaces locales de impacto, de triple impacto, ¿no? Por todos lados. Luego los interregionales, los bioregionales, los marketplaces que responden digamos, a los biotipos, a las ecoregiones. Eso promover muchísimo. Y, por supuesto, aprovechando todo lo que es digamos, la digitalización actual, que ya todo el mundo está entrando en esa, ¿no? Entonces, eso es bien concreto. Yo también siento que necesitamos realmente reconocer la importancia de
cada una de las personas y ayudarnos mutuamente. Si eso significa impulsar la compra a los autónomos, no sé cómo le llaman de vuelta, a los profesionales autónomos, a las pequeñas, incorporemos eso como una política de nuestras políticas de compras en nuestras empresas. Y en el Estado impulsemos lo que se llaman las compras públicas de triple impacto, así como las inversiones públicas de triple impacto, ¿no? Son todas iniciativas muy, muy concretas. También impulsemos los bonos verdes y los bonos sociales, que son pagos con resultados, y eso vale para los grandes y los pequeños, porque muy probablemente notemos que las grandes empresas, tal como las conocemos hoy, no tienen las capacidades que tienen las más pequeñas para resonar con las sociedades inmediatas, porque son las personas que resuenan, no son conceptos abstractos, son las personas de las pequeñas empresas que conocen a los vecinos, conocen a quién le está pasando mal, y es cómo esas personas pueden participar de los bonos sociales, de los bonos verdes, y sí, con pago de resultados, ¿no? Son todas herramientas muy concretas que, a mi entender, hay que incorporarlos a los planes de recuperación, además de los planes de rescate. Bueno, Pedro, acabas de adelantarte a mi pregunta, ¿vale? Pero voy a hacer aún así la pregunta para que hagáis una última intervención los tres. Y mi pregunta esta vez, quiero que también toda la gente que nos escucha, los cientos de personas que nos escuchan, en el chat, si queréis, cuando la formule, podéis contestar, porque mis compañeros la van a copiar, la respuesta que deis, igual que están tomando nota de todo lo que dicen José Luis, María y Pedro. La pregunta viene unida a un don que tengo, que lo he aplicado ya en las últimas webinars, que es durante los últimos minutos de la webinar tengo el poder de haceros ministros del gobierno, ¿vale? O sea, ahora mismo tenéis un minuto, durante un minuto, todo lo que digáis se va a poner en marcha, ¿vale? Va a ser un decreto ley que se va a aplicar. Tanto los panelistas, que lo vais a poder decir a viva voz, como todas las personas que me escuchan, podéis escribir vuestra propuesta de ley, programa de actuación, acción concreta. Pedro acaba de enumerar muchas de ellas, pero ¿cuál sería, si tuvierais un minuto de ser el presidente de la nación o la presidenta o primera ministra de cualquier nación, la que queráis, cuál sería ese paso que en ese minuto, esto sí que lo apruebo ya mismo y que quede para adelante porque esto es transformador y esto va a hacer que realmente dejemos ese legado del que hablaba Pedro, ¿vale? ¿Qué propuesta dejaríais? ¿Lo podéis escribir en el chat, toda la gente que nos estáis escuchando? ¿Cuál es vuestra propuesta como ministra, ministro o secretario de Estado o primera ministra? Cada uno puede ser lo que quiera y podéis elegir la cartera. María, José Luis, Pedro, ¿quién quiere dar su última aportación ahora que os he concedido este poder, que luego caduca? Bueno, un minuto. María, por favor. Vale, 3 ideas. Es un minuto exacto, ¿eh? Es un minuto exacto, allá voy. Vale, creo que de todas formas lo hemos recogido, pero por aterrizarlo, y estoy súper alineada con los compañeros. La una es sello social obligatorio de triple valancia. Esta idea de generar un sello social estatal, promovido y votado por los ciudadanos para empresas que cumplan ese propósito, o sea, me parece súper importante y bajado, me gusta mucho como lo ha contado Pedro. Se me ocurren muchas líneas estratégicas, tenemos que colaborar intraministros, o sea que esa una me apetece mucho. 2, visibilizar a través de una plataforma también digital de carácter estatal un buscador de empresas sociales y de iniciativas del tercer sector para hacer sopas, ecosistemas y alianzas para crear juntos ciudades con más impacto. Y la tercera es un plan de transformación social para las empresas, que tiene que ver un poco con hibridar y cabalgar sobre las necesidades urgentes que ahora mismo tiene, pero financiar un programa transversal de conciencia social y medioambiental a través de nuestros impuestos, que yo no querría más que fueran ahí. Y ahí apunto algo que ha apuntado Pedro, es empresas, educación, hospitales y tercer sector. A mí eso me parece muy importante, que ese plan esté ahí puesto. Y una última, yo quiero hablar de 2 cositas últimas. Corre. ¿Sí? Ministra García, se acaba el tiempo rápidamente. Vale, solo 2 cositas que van más allá de estas propuestas concretas. Una es una petición que me han hecho varias ONGs y que quiero en ese sentido incluir aquí dentro del programa político que se ofrece, y es
por favor, empresas, si están escuchando, está muy bien que deriven los fondos a las necesidades del COVID estos días, pero no se olviden, por favor, de que hay muchísima ONG con necesidades globales que atienden a necesidades enormes y que pueda haber lo pequeño reactivo y lo otro. O sea, no hay que, una vez más, Y lo segundo importante, también que tiene que ver con las empresas locales, dicho lo local y lo global, me parece súper importante animar a las compañías a la apuesta de proveedores locales, como decía Pedro. Me parece fundamental, que eso no quita para hacer alianzas, pero por favor, un plan de proveedores sostenibles obligatorio ya. Perfecto. Ministro Tarak o ministro Casero, ¿quién continúa las propuestas de la ministra García? Uy, pues se me claro. Yo no sé, José Luis, por favor. Venga, es decir, yo no me conformo con una, yo tengo 50. Aunque una concreta, que si no es como... Lo he puesto, es decir, mira, nosotros llevamos como asociación 15 años trabajando por la conciliación y horarios racionales en nuestro país, antes, durante y después. Hace años hicimos un documento agrupado por todos los expertos que tiene AROE, socios, fue un documento muy democrático en el que participó todo el mundo que quiso participar, incluso en contra de su voluntad también. Algunos se les forzó a decir, habla de una vez, en el que plasmamos nuestra idea y trasladamos a todos los líderes de fuerzas políticas. Lo tienen todos encima de la mesa desde hace varios años y lo sabemos. Algunas cosas se han visto reflejadas. No, es decir, son 50, es que es muy importante. Vale. Porque conseguimos el tema de los permisos de paternidad y yo lo voy a reducir por no hablar de las 50, he puesto ahí el link de la web y lo comentaba un compañero por aquí. Trabajo digno, salario digno para las personas acorde con las responsabilidades que conlleve esa persona en su trabajo. No es lo mismo una persona responsable que una persona con otro tipo de trabajo, otra tipología. Y tiempo digno para disfrutar como te dé la gana de ese salario. Es decir, a partir de ese punto estamos trabajando en una propuesta ya de ley de teletrabajo, lo avisamos hace años, lo hemos vivido. Esto que hemos tenido no es teletrabajo, digo, esto no es teletrabajo, es decir, no es conciliación, estamos obligados, no hay libertad de movimientos. No es libertad, sí. Y me gusta mucho el tema de la renta básica universal, es decir, igual que en ocasiones también estamos peleando por el tema de las cuotas en consejos de administración, que puede parecer un poco disruptivo, pero hay que hacerlo, porque si no, los políticos son muy conformistas, se quedan dormidos, es decir, con propuestas generales, si quieren, no saben de los temas, necesitan cosas muy concretas. Ese es el espíritu, y que sepas que todas esas propuestas que tenéis las vamos a hablar conjuntamente y vamos a ver cuáles podemos apoyaros a traerlas y sumar y hacer ese I entre todos para que muy se escuchen. Concretas, de verdad. Ministro Tarak, ¿con qué finalizamos? Yo en este momento me he autoconvertido en presidente, así que yo voy a mandar el proyecto de ley, si me permiten, de la ministra María y del ministro José Luis. Así que, pero además, al no ser español, me siento absolutamente invasivo. Así que me retiro y paso a ser ciudadano un segundo, ¿sí? Pero como ciudadano quisiera mandar con muchos otros y con mis queridos amigos de España, quisiera que todo el Consejo de Ministros y el presidente analicen un proyecto de ley de la nueva economía, que contiene básicamente aquellas medidas que permiten a las empresas hacer lo que sea mejor para la sociedad y mejor para el planeta, en el corto y largo plazo. Una primera medida es la creación de nuevos tipos societarios, así como hemos creado los tipos societarios hace 3 siglos atrás, donde tenemos ahora las consecuencias de haber solo priorizado los intereses de gente como yo, los accionistas, tipos societarios que permitan elevar el sentido de la empresa, como lo ha hecho Francia, empresa con propósito, que fue aprobado el año pasado, ¿no? Pero aparte, elevar y proponer las sociedades de beneficio e interés colectivo, que tienen estos 3 elementos combinados. El propósito elevado, resonante con lo que hace falta, que se convierte en el sentido de la empresa, siempre estamos hablando con lucro. Segundo elemento, el compromiso de generar una rendición de cuentas públicas a través de los registros públicos de comercio, no sé cómo se llaman ahí en España, de cuál es el triple impacto que generan, con medición muy puntual y riguroso, tan riguroso
como las rendiciones financieras. Y en tercer lugar, ampliar el sentido de responsabilidad limitada solamente de la empresa a proteger los intereses de los accionistas, a equilibrarlos con todos los otros intereses, para permitir que las gerencias, frente a las crisis, estas y las que vienen, puedan equilibrar esos intereses. Esa es mi propuesta ciudadana del otro lado del Atlántico para mis queridos amigos de España. Bueno, pues yo creo que la ciudadanía es soberana y es la que realmente pone a los representantes en el poder, con lo cual hay que escucharla y tomaremos esas propuestas muy, muy válidas. Y además tenemos en Europa algún primer paso dado, pero muy mal dado, no muy bien dado, que es los informes no financieros, donde ya se pide de alguna forma que se avance en esta línea que tú has dicho, aunque no hemos avanzado todo lo que se podría. Bueno, yo quiero acabar dándoos las gracias a los tres grandes seres humanos que hoy habéis compartido vuestra experiencia, sabiduría, conocimiento y debate con nosotros. Dar las gracias a toda la gente que habéis estado participando en el chat. He visto propuestas increíbles, o sea, hay cientos de ministros aquí hoy y ministras que han hecho propuestas geniales. Daros las gracias por pensar que podemos cambiar las cosas y animaros a que sigáis poniendo muchas IES en vuestro camino, en vuestras vidas y siendo unas personas increíbles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente. Cuidaros mucho. Gracias, un Seguimos placer. juntos, Seguimos juntos. Juntos, siempre juntos. Con la I, con la I. No hay O, solo hay IES. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, José Luis Pedro. Hasta ahora. Chao, chao. Chau, chau. Chao.